Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otro de estos vlogs en los que hablo y nunca me callo. Pero el día de hoy vamos a tratar de hacer un vlog un poco más corto. El último estuvo muy largo y me toma mucho tiempo editarlo y esa no es la idea. La idea es que eso sea más bien rápido para que tenga más tiempo para hacer las versiones metal, que yo sé que es lo que más les gusta del canal. Y hablando de versiones metal, muchas personas me siguen escribiendo sobre el tema nuevo de Dragon Ball Super, el nuevo opening de Dragon Ball Super. Pablo, haz el nuevo tema de Dragon Ball Super. ¿Vas a hacer el nuevo tema de Dragon Ball Super? Pablo, Limit Break X Survivor. Pablo, haz el tema de Dragon Ball Super. Limit Break Survivor. Pablo, haz el tema nuevo de Dragon Ball Super. Ya lo he mencionado en varios videos, pero generalmente siempre hablo de esto al final de los videos y ustedes nunca miran los videos hasta el final. Pero bueno, hoy aprovecho para aclararlo de una vez al principio de este video para que no se les pase, para que le cuenten a sus amigos. Sí, estoy ya haciendo el tema nuevo de Dragon Ball Super. No lo tengo listo todavía, pero estoy trabajando en él. De una vez les advierto que lo voy a hacer primero en japonés y ahorita lo que estoy haciendo es tratando de ver cómo voy a extender el tema, ya que no quiero hacerlo tan corto como el opening es en la serie. Lo quiero extender un poco y pues eso es lo que estoy mirando ahorita, cómo voy a cuadrar. El tema me gustó muchísimo y cuadra muy bien para hacerlo en versión metal, entonces yo creo que esta versión les va a gustar. No he podido avanzar mucho con el tema porque pues estaba terminando el tema de Samurai X y después de terminarlo estuve un poco con un malestar un par de días y ya venía la fecha de mi cumpleaños, entonces como que decidí tomarme un pequeño descanso en esos días para realmente disfrutar esta época del año. De paso aprovecho para agradecerle a todas las personas que me enviaron mensajes de cumpleaños. Algunas personas me enviaron mensajes de voz, algunas personas me enviaron dibujos, pero quiero aprovechar para agradecerle muy especialmente a las personas que se animaron a enviarme un saludo a través del club de fans, a Joaquín, a Gustavo, a Laura, a Paula y a Mai, por supuesto, que fue la que se sentó a organizar esta idea. Muchísimas gracias. Nunca me han enviado un regalo así, fue realmente muy especial para mí recibirlo. Fue un detalle muy bonito y ya estaba pasando un cumpleaños supremamente agradable. Eso fue como algo que lo hizo todavía más especial. Creo que a todos ya les he escrito por Facebook o les he dejado un mensaje o algo. Si no lo han visto, pues vayan a su Facebook y revisen. Muchísimas gracias de nuevo. Y para todos los que no conocen todavía el club de fans, los invito a que pasen por la página de Facebook y le den like. Les voy a dejar el enlace en la descripción. También les dejo el enlace al video que me enviaron para que también ustedes lo puedan ver. Bueno, una de las cosas que quiero contarles el día de hoy es que ya tengo algunos eventos programados para este año, y con algunos me refiero a que tengo 2 eventos programados. El primero va a ser en Quito. Voy a participar en un evento que se llama Quito Game Show en abril. Va a ser en los días 7, 8 y 9 de abril. El viernes voy a estar haciendo una presentación acústica. Si han visto los videos acústicos del canal, se podrán hacer más o menos una idea de cómo va a sonar. Todavía no sé bien qué voy a tocar ese día, todavía no he decidido. Si ustedes tienen algo en particular que les gustaría escuchar, por favor déjenlo en los comentarios. En cierta medida eso es como un abrebocas para el concierto del sábado, que ya va a ser con las pistas de los temas que he subido en versión metal. Probablemente va a ser un poco más largo, entonces ya espero que estén todos allá, ambos días, que nos acompañen. Les voy a dejar la información del evento en la descripción del video para que pasen, si son de Ecuador, a mirar toda la información, a ver dónde es y todas esas cosas. El otro evento que tengo programado va a ser acá en Bogotá. Ya les había contado que iba a tratar de organizar algo acá y ya está casi que listo todo. La idea es hacer un concierto como el que hicimos en Sofa, con banda completa, y el evento va a ser en mayo. La idea es que sea el 20 de mayo, todavía no está bien definido todo, hay algunas cosas que faltan como cuadrar bien, entonces apenas tenga la información ya verificada y todo esté súper coordinado, les voy a contar otra vez en el canal y pues obviamente en la página de Facebook y todo. Cuando tocamos en el Sofa la pasamos increíble, pero quedamos como con un poco de ganas de tocar más tiempo. Entonces la idea de este concierto es que sea un poquito más largo. La idea del evento es hacerlo el sábado por la tarde, más o menos como hacia las 3 de la tarde, y el evento va a ser en Osibar. Apenas esté todo cuadrado, entonces les paso toda la información completa. Si a ustedes les gustaría verme en su ciudad, realmente lo único que les puedo recomendar es que spameen a los organizadores de los eventos para que de pronto se animen a contactarme. Tengo por ahí otro par de eventos que están pendientes, pero pues hasta que no se confirme nada no les puedo contar. Bueno, esas son como las noticias que les tenía para el día de hoy. Y ahora lo que quiero hacer es hablar un poco sobre un tema que volvió a surgir en las últimas semanas, y es el tema de las versiones metal y por qué me demoro tanto en hacer las versiones metal. Creo que todavía hay muchos de ustedes que todavía no entienden cómo es que funcionan estos videos, cómo es que yo trabajo en estos videos. Entonces les voy a hacer como otra vez una pequeña explicación
En estos videos casi siempre trabajo yo solo. La mayoría del trabajo depende única y exclusivamente de mí. Hay muy pocas partes del proceso en el que tengo ayuda. Y realmente no es porque no me guste que me ayuden, sino es porque es muy difícil organizar con otras personas para que realmente me puedan ayudar. Cuando ya tengo escogido el tema que voy a hacer, el proceso empieza por inventarse como la versión, idear la versión. Esto generalmente ocurre así como cuando me voy a acostar a dormir o cuando me estoy bañando o algo así, en esos momentos en los que uno como que le llegan las ideas a la cabeza. Y ahí como que empiezo a visualizar un poco el cover. Generalmente en esta parte estoy como escuchando mucho los temas, tratando de identificar como los arreglos que hay, como buscando los detalles que la canción tiene que hacen que sea fácil de identificar. Básicamente lo que hago es grabar con una guitarra guía que me ayude a armar la batería de la canción para que realmente ya encima de eso pueda empezar a grabar todo lo demás. Armar la batería me toma un poco de tiempo, pero ya cuando está completa ya digamos que es mucho más fácil avanzar en el trabajo. Lo que hago es grabar las guitarras, que son 2 guitarras rítmicas a cada lado y algunas guitarras líderes, y grabo también el bajo. El bajo particularmente es algo que puedo hacer bastante rápido. Generalmente ustedes no pueden identificar con claridad el bajo, entonces como que me puedo escapar con muchas cosas que realmente no quedan perfectas, pero que realmente el bajo como que ayuda a que la canción suene con cojones como debe sonar en metal. Con cojones. Ya de ahí paso a grabar como maquetas de la voz, o empiezo ya a grabar las voces como tal, las segundas voces, todo lo que son arreglos de voces, y los teclados que incluyen como instrumentación adicional y a veces incluyen efectos y cosas que hacen que suene como más épica la canción. La mayoría de esos efectos ustedes ni los escuchan ni se dan cuenta que están ahí, pero crean como una atmósfera detrás de la canción que ayuda a que tenga como un timbre como especial y que sea diferente a las otras versiones que hay y que suene como un poco más épico. Cuando ya termino de grabar toda la canción, paso realmente al tema de la mezcla. La mezcla es cuando uno cuadra los volúmenes y uno organiza en frecuencias las canciones, que las guitarras suenen en estas frecuencias, las voces en estas, que el volumen sea tal. Si arrancara a mezclar cada canción de ceros, este paso me podría tomar muchísimo tiempo, pero lo que hago es que ya tengo algunos presets que llaman, que son como los seteos que ya he utilizado para canciones anteriores. Simplemente como que los vuelvo a aplicar en los tracks que tengo y con eso me rinde mucho más la mezcla. Pero pues igual siempre toca como reorganizar algunas cosas. Cuando ya termino de mezclar o cuando por lo menos tengo una primera versión de la mezcla del tema, se lo puedo enviar a Manuel, que es el que me ayuda con la masterización. A Manuel lo que le envío es un archivo estéreo, un archivo de audio con 2 canales, izquierdo y derecho. La masterización es como el último paso en la producción musical y lo que hace Manuel es tratar de sacarle el mayor provecho a ese track que yo le envío. Solo tiene un archivo, entonces no puede cambiar volúmenes, no puede cambiar las frecuencias que están en tal sonido, pero realmente él sí puede mejorar el sonido final de la canción. Ya algunas personas le han escrito a Manuel por el nombre Manuel Caracas. Algunos piensan que es latino, pero Manuel es un ingeniero de sonido que vive en Alemania. Él es alemán, él no habla español, entonces si le escriben en español, él va a tener que usar Google Translate para realmente entender ustedes qué es lo que le quieren decir. Seguramente Manuel va a estar viendo este video, así que hola Manuel. La ayuda de Manuel ha sido fundamental para mejorar la calidad del canal. Además de masterizar, Manuel me hace recomendaciones sobre las mezclas que yo le he enviado. Como que podemos hablar un poco sobre cómo la mezcla quedó y él me dice como que no le gustó o que siente que podría mejorar, y esto me ayuda muchísimo a mí a mejorar la calidad de las mezclas que hago. Antes de trabajar con Manuel yo le enviaba mezclas a algunas personas que yo conocía, pero muy pocas veces me daban retroalimentación que realmente fuera útil, como que no es muy acertado lo que la mayoría de las personas me decían. En cambio Manuel me daba como consejos muy puntuales o me hacía comentarios muy puntuales que me ayudaban realmente a mejorar las mezclas. Manuel empezó a ayudarme después del tema de Chandelier, y si ustedes se fijan en el siguiente tema, que fue Pegasus Fantasy, ya la calidad mejoró muchísimo solamente de un tema a otro. Mientras Manuel está masterizando las canciones, yo paso a grabar el video. Entonces esto ya es cuestión de poner la cámara, estudiar las canciones. Por lo general no estoy practicando tocar la canción de corrido, entonces me toca sentarme a practicar la canción para poderla tocar en el video. En los videos yo estoy haciendo playback, o sea, nunca estoy grabando en vivo cuando estoy haciendo los videos. Eso lo hice para un par de videos al principio, pero realmente no me permitía que el video lo pudiera hacer de una manera que se viera bien. Me limitaba mucho las tomas que podía hacer. Entonces decidí ya grabarlo todo playback, todo encima ya de la canción terminada, para que pueda como cuadrar la cámara como realmente quiero. Y digamos, tocando guitarra, como no soy tan bueno, es un poco difícil estar enfocado en realmente tocar bien y que quede además algo visualmente atractivo. Entonces la práctica es muy similar a lo que yo haría para practicar para un concierto, que es tratar de practicar tocar la canción lo mejor posible mientras trato de hacer caras, mientras me trato de mover y mientras trato de hacer algo que sea como medianamente entretenido visualmente. Creo que la mayoría de las personas no entienden cómo se graban los videos,
Si les interesa ver realmente cómo tengo todo seteado acá en la casa, pueden dejar un comentario abajo y de pronto puedo hacer como un mini tour de lo que uso para grabar los videos y de cómo es que es la producción como tal de todos los temas. A veces los videos se ven como muy completos, pero realmente estos soy solo yo en este cuarto. Digamos, eso es un cuarto pequeño y esta es una pared. Yo sé que no parece, pero es una pared. Hasta ahí llega, no me puedo hacer más atrás que esto. Entonces es un cuarto más bien pequeño y toca buscarle la maña para que realmente se vea lo mejor posible y no se vea como de baja calidad, sino que se vea como algo más bien profesional. Eso requiere mucho tiempo y requiere hacer muchas tomas desde muchos ángulos diferentes para que realmente el video se vea como algo fluido y algo que se vea interesante. Ya cuando tengo la versión masterizada completa y el video grabado, paso a editar el video. Y esto es un proceso que es como menos creativo. Generalmente no hay tanta creatividad a la hora de editar el video. Es más de cortar donde es y cortar las cosas de una manera que se vea bien. Pero toma muchísimo tiempo, toma muchísima paciencia. Y realmente no hay como ninguna manera de saltarse los pasos. Simplemente toca trabajar hasta que termine de editar el video. A veces agrego al final algunos filtros diferentes, algunos efectos especiales como desenfoques raros y cosas que hacen que se vea un poco más emocionante el video. Y ya cuando está todo eso terminado es pasar a renderizar el video y como ver cómo realmente va a quedar a la hora de subirlo a YouTube. Generalmente hago por lo menos una prueba, subo por lo menos una versión del video que es para revisar cómo se ve como tal en YouTube. Y con eso ya como que tomo la decisión si lo dejo así o si le hago algunos cambios para que realmente se vea como yo quiero que se vea. El proceso no es nada fácil, generalmente termino muy agotado, particularmente a la hora de filmar los videos. Digamos, eso contrasta mucho con el resto de las actividades que hago, que son como generalmente quieto. Cuando estoy filmando los videos me toca pasar muchísimo tiempo acá de pie frente a la cámara, moviéndome, y la idea es que se vea como algo muy emocionante. Termina siendo como dar un concierto muy largo, como unas 8 horas tocando enfrente de la cámara y cambiando las cosas, cambiando las luces, cambiando el ángulo de la cámara y repitiendo la canción una y otra vez hasta que realmente quede bien. Generalmente termina tomando muchísimo tiempo, pero para mí realmente vale la pena hacer el mayor esfuerzo para que los videos se vean lo mejor posible. Por eso les agradezco muchísimo a todas las personas que comparten los videos, que comentan, que están pendientes realmente del canal. Todavía el canal no ha podido volver al punto en el que estaba antes de que YouTube cambiara el tema de las notificaciones. Entonces les agradecería muchísimo que activen la campana, que compartan los videos, que hablen con sus amigos y los conocidos que saben que ven los videos, para que realmente pues de pronto el canal pueda volver nuevamente a ese punto. Para que me entiendan más o menos, el canal había llegado a un punto en el que casi que en el mismo día que subía el video estaba llegando casi a las 9.000 vistas. Y hoy en día está llegando a las 9.000 vistas como en 3 días. Y todavía muchísimas personas me están escribiendo que no se habían enterado de tal video, que como que no les están llegando las notificaciones. Entonces es un poco triste que YouTube como que cambie las cosas y incomode un poco el canal. Pero bueno, igual toca seguir trabajando. Bueno, creo que eso es suficiente por hoy. Si tienen más preguntas sobre cómo hago los videos, o si tienen sugerencias, ideas de cosas que les gustaría ver en estos vlogs, pueden dejarlas en los comentarios de abajo. Como siempre, no olviden que me pueden apoyar comprando los temas que he subido al canal, y pueden también seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. No es más por ahora, así que nos vemos en un próximo video. ¡Mátane!